acompañarnos en un nuevo programa de Gen TV. Hoy vamos a hablar sobre narcotráfico y la política corrupta, cómo van de la mano y cómo se benefician mutuamente. Mientras destruye la vida de cientos de personas por el consumo y otras tantas por la violencia que genera el negocio en su alrededor. Desde que Estados Unidos decidió combatir el narcotráfico en México y en Colombia, los carteles de la droga se mudaron al sur. Argentina pasó de ser un país de tránsito a un país productor. Hoy es uno de los 3 principales exportadores de la región. Pero esto fue posible porque los líderes narcos supieron involucrarse con un sector de la política y con las fuerzas de seguridad. En 2 provincias argentinas fue desmantelada la cúpula policial por sus vínculos con los líderes del negocio de la droga, Córdoba y Santa Fe. Y en otras provincias, diputados y concejales fueron procesados porque se les descubrió cargamento de cocaína y marihuana en su poder. La Corte Suprema de Justicia trajo el tema a la luz, escuchó los reclamos de algunos gobernadores y de los jueces del norte argentino y puso en evidencia que el gobierno no está combatiendo el narcotráfico, provocando por su negligencia o inacción consecuencias alarmantes. Hoy vamos a hablar de cómo operan las bandas narcos en el país, de cómo se unen a un sector de la política para instalarse sin ningún tipo de control y cómo el kirchnerismo permitió que este negocio creciera en los últimos 10 años. Bueno, básicamente hay muchos factores ahí. El primero y más importante es que algunos países que eran grandes productores, como México y sobre todo Colombia, han tenido políticas muy agresivas con el narcotráfico, de guerra contra el narcotráfico, y el narcotráfico básicamente se descabezó allí, pero se fragmentó y después migró hacia otros lugares. Entonces el narcotráfico hoy es fuerte, mucho más fuerte en Bolivia, mucho más fuerte en Perú. Y lo que es más interesante, países que no estaban tradicionalmente vinculados a este tipo de mercado, empezaron a estar en el radar, en el mapa de la producción de esto. Y esos son Brasil, Argentina y en alguna medida Chile también. Básicamente migra y sobre todo hace alianzas locales, porque obviamente no se trata de que acá hay carteles, se movió en masa un cartel mexicano o un cartel. Lo que hay son cabecillas de pequeños grupos que hacen alianzas locales, que les brindan el conocimiento, las herramientas, la logística que ya tienen acumulada como experiencia en otros lugares y la empiezan a implementar acá. Entonces siempre encontrás bandas mixtas, es decir, formadas por argentinos, por colombianos, por argentinos o mexicanos, etc. Argentina tiene una industria química muy desarrollada y eso es parte del problema. Obviamente esta industria química es legal, ¿no? Es decir, se hacen muchísimos productos químicos en Argentina. Resultado de eso es que hay, por supuesto, la gran mayoría de esas empresas tienen una actividad legal, otras de esas empresas combinan actividades legales y ilegales. Lo que hay que hacer es controlar esas empresas. Hay aproximadamente 6.000 empresas en el registro de precursores químicos y unas dependencias estatales muy flacas de presupuesto y de recursos humanos y económicos para controlarlas. La consecuencia de eso es que la Argentina necesita relativamente poca cantidad de efedrina y hubo un año donde salieron 15 toneladas de efedrina de la Argentina. Bueno, eso es obvio que hay empresas haciendo negocios ilegales de gran escala. En uno de nuestros primeros programas de Gen TV conversamos de narcotráfico con los vecinos de Florencio Varela. Habían denunciado a unas bandas narco y como consecuencia sufrieron amenazas, persecuciones e incendios intencionales. Volvimos un año más tarde y la situación era igual o peor. Hace más o menos 3 años para acá empezó a proliferar muchísimo el tema del Paco y empezó a cambiar mucho las relaciones entre los vecinos. Muchos vecinos empezaron a participar de distintas maneras. Se armó como una red barrial, algunos vecinos participaban guardando, otros vendiendo, es decir, empezó como a generar recurso fácil, económico para muchas familias y bueno, comenzó a ser el estilo y la forma de generar economía en el barrio, ¿no? Entonces empezaron a cambiar también algunas cosas, empezó eso a significar una dificultad para el trabajo que nosotros veníamos haciendo como movimiento en el barrio, con los jóvenes, con los niños, y empezamos como a hacer una dificultad. Nos incendiaron la casa, los vecinos del barrio en sí no participaron, es decir, en esto participaron
algunas familias que hoy se sabe que fueron pagadas, que recibieron dinero para eso, y algunas patotas que habían traído de otros barrios, ¿no? Se notaba que había toda una complicidad para llevar a cabo todo este hecho, porque en ningún momento la policía actuó para defendernos o para evitarlo. En ningún momento la fiscalía habilitó. Mi hermano se movió muchísimo, o sea, ante las amenazas. Estuvieron 2 días amenazándonos, atacando nuestra casa, apedreándola. Y asimismo la fiscalía se negó a darnos algún recurso así de amparo, ¿no? La Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal Argentina, en contacto directo con las villas de emergencia de todo el país, considera que la cocaína, el LSD, la marihuana y el paco son las principales sustancias de consumo. La venta callejera deja una ganancia de 10.000 a 20.000 pesos diarios. Los narcos reclutan a los niños para ponerlos en los lugares de venta por 200 pesos el turno de 12 horas. La región donde más trabajamos del distrito es el límite con Quilmes y Almirante Brown, básicamente el límite con Solano, Don Orione. Ese lugar es un lugar donde, por ser el circuito de entrada, el primer cordón del conurbano, siempre la droga en lugares como Varela provino del primer cordón del conurbano. Lo que se ha ido corriendo en forma creciente son los modos delictivos organizativos y también la fabricación en menor escala de alguna droga, como puede ser la cocaína. En el año 2010-2011, en el barrio Agustín Ramírez, que es como la frontera con Solano, se desarrolla un proceso por primera vez tan público, a donde suma ser referente político del PJ del lugar, a donde Claudio Américo Mena aparece como esa referencia política, y a su vez aparece como un tipo que empieza a mostrar un nivel de vida descomunal. Esto implicaba una casa sumamente importante, con cámaras de seguridad, vehículos de alta gama, y empieza a fabricar en la fachada de una panadería del lugar, empieza a fabricar tiza de cocaína. Esto va produciendo, por un lado, que inunda de droga barata y de mala calidad la zona, y también la cooptación de pibes para armar la red de distribuidores. Cuando a veces vemos que sectores políticos de la provincia de Buenos Aires miran los hechos de Rosario como algo lejano y un problema de Santa Fe, les decimos el conurbano es peor todavía, simplemente que hay cero decisión de avanzar sobre la policía. Cero. Lo que hay es pacto de impunidad para garantizar autogobierno y autofinanciamiento. Y esto es Scioli en la provincia de Buenos Aires, con claridad, y esto es cada intendente en la provincia de Buenos Aires. Por eso yo creo que lo que fue variando es la trama, y la preocupación de los intendentes es que ya no controlan la trama. Y esto empieza a generar nuevos signos de pregunta. El 11 de octubre de este año, en medio de la campaña electoral y a 2 semanas de las elecciones nacionales, 4 personas encapuchadas en moto balearon la casa del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, meses después de que este desplazara a toda la cúpula policial de la provincia por los supuestos vínculos con el narcotráfico. El atentado a Bonfatti es el atentado más grave a una autoridad democrática en los últimos 30 años. Nunca hubo en los últimos 30 años un atentado físico directo hacia una autoridad democráticamente electa, y eso es un signo muy grave al que hay que prestar mucha atención y respecto del cual no se puede hacer politiquería, no se puede hacer como se hizo en la Cámara de Diputados, acusar a un gobierno determinado de formar parte. Lo que hay que ser es muy cuidadoso, muy prudente y a la vez muy decidido. La clase política tiene que tomar una decisión de no dejar que en ninguno de los partidos haya gente involucrada en ningún grado con este tipo de bandas. Lo que pasó con el gobernador Bonfatti tiene que ver con una decisión muy firme del gobierno de la provincia, de crear primero el Ministerio de Seguridad, después la Secretaría de Delitos Complejos, de desarticular bandas que venían operando hace tiempo, sobre todo en el sur de la ciudad, de establecer una cantidad de vínculos con la fuerza de seguridad y apartar a los funcionarios policiales y llevarles adelante el proceso, y me parece que es la clara muestra de por un lado, la firme decisión del gobierno y que el poder político de Santa Fe no tiene ningún tipo de complicidad. Y por otro lado, la impunidad que creen tener los mafiosos, los que integran estas bandas narcocriminales. Por eso es muy importante que la justicia de Santa Fe pueda determinar quién llevó adelante el atentado contra el gobernador, quién lo ideó
quién le dio cobertura, porque sería un muy mal precedente que en el año que estamos cumpliendo 30 años de democracia se balee la casa de un gobernador y el acto quede en impunidad. Santa Fe no es una isla, Santa Fe queda literalmente en la región centro de Argentina, lo cual quiere decir que hay muchas otras provincias de Argentina que tienen graves problemas. ¿Dónde están esos problemas? Literalmente en toda la geografía de la Argentina. Hace unos días el secretario de Seguridad salió a hacer un operativo muy significativo en Comodoro Rivadavia. Bueno, Comodoro es un lugar, como tantos otros en la Patagonia, uno diría una ciudad de 100.000 habitantes, sí, ahí también hay producción local, hay problemas muy graves en el norte del país, en Salta, en Jujuy, en Formosa, donde hay frontera y por lo tanto hay ingreso de materia prima para la terminación del proceso de producción acá en la Argentina, y eso también es un problema muy severo en términos de cómo está diseminado esto en Santa Fe, en Córdoba, en las provincias del norte, en la Patagonia, y obviamente creo que uno de los epicentros es la provincia de Buenos Aires, en particular el conurbano bonaerense, que sorpresivamente está ausente de las crónicas periodísticas, y es obvio que ahí hay gravísimos problemas de vinculación de bandas de narcotráfico con sectores policiales y con sectores políticos. Pensar que la bonaerense no sabe quién corta auto, quién vende droga, es ser muy ingenuos. ¿Sabe la política? También sabe la política. ¿Por qué la política dejó hacer a la policía? Porque en realidad era, bueno, yo te dejo autofinanciarte para que se enriquezcan los jefes policiales y te dejo autofinanciarte para que vos en teoría cubras tus gastos que no te cubre el Estado, porque este es el argumento inicial, y te dejo autogobernarte para que vos tengas menos control, que vos puedas realizar investigaciones, en la mayoría de los casos, de forma ilegal, con apremios. Pero bueno, mientras vos no me desmadres el territorio y yo no tenga secuestros, asesinatos que salen en la tele, los intendentes mantienen una calma donde parece que controlaban. Lo que cambia en los últimos años es que las bandas empiezan a poner condiciones a la policía y al poder político. Y en realidad vos tenés dos hechos que son como el punto de respuesta de algunas bandas del distrito. El año pasado le entran a la casa a la directora del ANSES local. Una intendente conocida, del círculo íntimo del intendente, los que ingresan en un lugar céntrico de Varela, dan una clara señal de lo que quieren lograr. Días después le dejan el documento de ella en el buzón. 15 días después secuestran al hijo de un conocido comerciante en la esquina del cuartel general de Gendarmería. En la jerga del delito, si yo secuestro el hijo de un comerciante importante en la esquina de Gendarmería, estoy diciendo, muchachos, con nosotros no jodan. O sea, esto pasó. Ahora, ¿qué pasó con los dos hechos? Nada. ¿Hay detenidos? Nadie. Tuvieron una amplitud informativa donde dio el Estado, en el caso del hijo del comerciante, cero difusión pública. En el caso de la funcionaria, una parodia importante de investigación, que derivó en nada, y nunca más habló del tema. Entonces, lo que hay son bandas que, como a nosotros nos tocó que nos pase lo que nos pasó el 1 de octubre, empiezan a mostrar que no están dispuestas a ser disciplinadas por el poder político. Y hoy el crimen complejo y el narcotráfico como médula de lo que es el crimen complejo es la principal amenaza que tienen las democracias latinoamericanas. En ese contexto, Rosario tiene una situación muy particular, una situación de ciudad nexo entre rutas nacionales, hidrovía mediante, como hablábamos recién, como posibilidad de establecer una nueva ruta de los centros productores de cocaína a Europa. En ese sentido, hace años que Argentina tiene un rol distinto y Santa Fe un rol particular dentro de esas nuevas rutas. Las nuevas rutas, muchas veces uno ingenuo y equivocadamente se piensa que ser un país de paso significa bueno, que el problema también pasa, y es todo lo contrario. Ser un país de paso por lo pronto implica complicidades internas, complicidades de fuerzas de seguridad, policías, sectores judiciales y sectores de la política. Y estas complicidades muchas veces también se pagan, entre comillas, en especies, es decir, con propia sustancia ilícita que después tiene que ser vendida para que se llegue al dinero, que es el fin que siguen las organizaciones criminales. Nosotros, junto con el barrio y la familia, logramos, por un lado, que hoy estén presos. Hoy está preso Claudio Américo Mena y Santiago Montt, que era su mano derecha. Hoy van a juicio oral a comienzo del año que viene, y esto va a implicar una condena seguramente a reclusión perpetua.
se terminó con la distribución de drogas de este grupo, pero indudablemente el desplazamiento de la comisaría completa, porque también ahí queda desplazado los 45 miembros de la policía del lugar. Porque los veían como cómplices. Fueron claramente cómplices. Porque, digo, es impensado que un nivel de actividad de venta de drogas de esas características pueda funcionar sin complicidad policial. Sacar gendarmes significa, yo lo entiendo que fue una medida electoralista y demagógica, pero significa pretender que saturando el conurbano se iba a resolver la situación de seguridad del conurbano. Primero que eso es falso, porque lo que se produce en el mejor de los casos es un desplazamiento del delito. Si el delito se corre en los lugares donde no está saturado con presencia de gendarmería. Pero además conceptualmente es un error, porque gendarmería en rutas nacionales y en frontera es un obstáculo para el desarrollo del crimen complejo. Y el delito común, el arrebato, el robo de autos, el robo domiciliario que podemos padecer nosotros, no se puede desarrollar si no tiene una cobertura de crimen complejo. Un chico no roba un auto y después va a ver qué hace con el auto, a dónde lo vende, a dónde lo desarma. Eso ya hay toda una estructura donde el chico que lleva adelante el robo es el último eslabón, y liberar de alguna manera las rutas y la frontera con el desplazamiento de gendarme significa consolidar el delito complejo, por lo tanto se consolida el delito común. Las políticas del gobierno han sido, en el mejor de los casos, erráticas, si no inexistentes. ¿Por qué? Porque el gobierno ha tenido una situación, el famoso tema de la radarización, que ahora todo el mundo habla, es un tema que tiene 19 años de discusión en la Argentina, de los cuales 10 son bajo gobierno kirchnerista. ¿Funcionan los radares? No funcionan los radares, ni funcionan todo el tiempo, ni tienen las capacidades para detectar el tipo de vuelos que vos necesitas. La mayoría de los radares que funcionan son radares que ayudan a la navegación aerocomercial, es decir, le ayudan a un avión de pasajeros a aterrizar. Ahora, ese tipo de radares no sirve para detectar vuelos de baja altura, que son los que realizan las avionetas. Hoy las avionetas del narcotráfico están entrenadas para hacer básicamente, la gente de campo va a entender esto bien, vuelos como si fueran fumigadores, es decir, a muy baja altura, y lo que hacen es, ni siquiera aterrizando, tirar bolsos al voleo en determinadas zonas que tienen predeterminadas, y ahí hay un equipo logístico que retoma esos bolsos y se va. Entonces, para detectar ese tipo de vuelos necesitas otro tipo de radares que la Argentina tiene muy poquitos. Entonces, eso es altamente ineficiente lo que tenemos hoy y por lo tanto un colador. Narcotráfico, política corrupta, negocios millonarios, jueces y policías comprados se convierten en un problema crónico para la Argentina, precisamente porque el gobierno no sabe o no quiere combatir a los carteles narcos. Sin duda también hay que evaluar lo que han sido estos 10 años de gobierno kirchnerista, donde hemos pasado, yo creo que se han dado una cantidad de situaciones que se podrían decir que son el manual de lo que no se debe hacer. Por ejemplo, ¿qué cosas? Tuvimos políticas oscilantes, la CEDRONAR fue conducida por Granero, que tenía una visión, después vino Rafael Bielsa, que tiene una posición totalmente distinta, políticas intermitentes, hoy por hoy la CEDRONAR está en una situación de semiacefalía porque hay una designación provisoria, no tuvimos presupuesto, no tuvimos una política de Estado, no tuvimos un trabajo interdisciplinario. La CEDRONAR es una secretaría que está descolgada de todos los ministerios, una secretaría de Estado que depende directamente de la presidenta. No tuvimos trabajos de inteligencia y de coordinación de la jurisdicción gobierno federal con los gobiernos provinciales, que estos son, no tuvimos una política decisiva en contra del lavado de dinero. Hoy la UIF yo siempre digo que es algo parecido a lo que sucede con el INDEC. Se reemplazaron personas con muchos años de capacitación por otras que no sabemos si podían cumplir con ese requisito de idoneidad, y el lavado de dinero es un camino muy fino, hay que tener mucha experiencia, gente muy especializada que no se arma de un día para otro, y desde que asumió Svatella, la verdad es que no hemos tenido avances concretos significativos en el talón de Aquiles del narcotráfico, que es el lavado de dinero. Al contrario, tenemos presunción muy clara, y en algunos casos, pongo el caso del señor Gorosito, que está preso en Europa, en España, donde claramente lavó importante suma de dinero, tuvo un crecimiento patrimonial muy importante, y la Unidad de Información Financiera no dijo nada al respecto. No hay, durante estos 10 años, ninguna operación de lavado de dinero seria que haya descabezado organizaciones importantes de lavado de dinero. En la Argentina no se ha producido ningún caso. No solo eso,
el gobierno en los últimos 4 años realizó 2 operaciones de blanqueo de capitales en donde funcionarios públicos han públicamente salido a decir que deliberadamente no se iba a controlar el origen de los fondos. Eso y decirle a los narcotraficantes, vengan acá y establezcanse, es prácticamente lo mismo. Por lo tanto, no solo ha habido déficits en muchas políticas, sino que ha habido algunas políticas específicas que han sido funcionales a que aquí se establezcan algunos de estos grupos muy pesados que vienen de otros lugares de América Latina y de la Argentina a lavar grandes cantidades de dinero. El recaudador de esa campaña, que era Héctor Capaccioli, era el superintendente de Servicio de Salud vinculado a Alberto Fernández, entonces jefe de gabinete. Por lo tanto, lo que quiero decir es, hay una larga historia de financiamiento a nivel nacional de campañas y por suerte tenemos registro de que eso ocurre a nivel nacional, pero no tenemos ningún registro de lo que ocurre a nivel provincial o a nivel municipal, sencillamente porque las leyes de financiamiento de campañas que existen a nivel nacional no existen a nivel provincial o municipal. Por lo tanto, no tenemos la menor idea de qué plata fue a la gobernación X o Z de estos actores. Con lo cual es obvio que si pasó a nivel nacional, sería muy raro que no hubiera pasado a nivel provincial o a nivel municipal. El narcotráfico mueve alrededor de 600.000 millones de dólares por año en el mundo. Es decir, todos los años genera un movimiento de dinero vinculado a 2 veces el PBI de la Argentina. Eso es muchísima, muchísima plata. El valor del kilo de cocaína en Colombia es de $1.000, en Argentina 5.000, en Estados Unidos 20.000 y en Europa $50.000. Obviamente esto tiene grandes excedentes, grandes ganancias. ¿A dónde se vuelcan esas ganancias? Básicamente van a 2 destinos principales. Uno es a blanquear esa plata, a llevarla al circuito formal, a la economía legal. Todo lo que quiere cualquier actor ilegal es transformar esa plata en una actividad legal. Entonces, ¿qué se hace? Operaciones inmobiliarias, pozos de construcción, grandes edificios, agencias de auto, empresas de transporte, hoteles. Todas esas actividades hay que mirarlas con mucho cuidado porque son actividades muy fácilmente vinculadas y obviamente una actividad central que me estaba olvidando, el juego, que en la Argentina ha tenido un desarrollo muy notable en estos últimos 10 años, y que ahí hay que ir al fondo de la cuestión. El juego es una herramienta central del lavado de dinero y lo único que ha hecho la Argentina en estos últimos 10 años es favorecer más y más a actores del juego. Como ustedes saben, el presidente Kirchner 4 días antes de dejar la presidencia firmó un decreto por el cual prolongaba la concesión del hipódromo de Palermo para el casino del hipódromo de Palermo hasta el año, tira un número. 2037. Me quedé corta. Es un poco mucho, lo cual parecería indicar de que ahí hay mucho más que una situación meramente de ser bueno con un amigo. Es un problema muy grave que obviamente desde mi punto de vista tendría que ser el juego un tema clave, estratégico. Si uno quiere ir contra el narcotráfico hay que trabajar sobre el tema juego. Entonces te decía, una pata va a blanquear dinero, la otra pata va a comprar influencia, es decir, a corromper actores estatales. Hay un caso de un diputado provincial justicialista en Salta condenado por narcotráfico, hay un caso de un concejal de Resistencia al que se le encontraron en su finca 700 kilos de cocaína condenado por narcotráfico en Salta. Hace un mes aproximadamente a un ex concejal del Frente para la Victoria en Malvinas Argentinas se le encontraron 53 kilos de cocaína en una casa de su propiedad. Hay un caso parado de investigación a concejales en Esteban Echeverría de vinculación de concejales con el narcotráfico. Es decir, hay casos muy concretos que conocemos, que son la punta del iceberg y que hay en muchos casos esta compra de influencia que tienen las organizaciones de narcotráfico, compran influencia policial, protección policial y compran protección política, a donde a nivel municipal y a nivel provincial también. Es decir, esto no es solo una dinámica
nacional. Entonces, en la medida que el Poder Ejecutivo, que es quien tiene la mayor responsabilidad, primero no reconozca el tema, cosa que en estos 10 años no se ha hecho. Segundo, no convoque al sectores de la oposición para ver de qué manera fijamos meta. La situación no solo no va a cambiar, sino que no quiero ser alarmista, pero va a empeorar. Porque en este tema no hacer nada no significa estar igual, no hacer nada significa empeorar. Y la política del Gobierno Nacional de impulsar gendarmería a los territorios y la Fuerza de Seguridad a las fronteras. La intervención en el desalojo de Santa Cruz hace un mes atrás, donde interviene la gendarmería con la fuerza policial local. Pero la logística del lugar también la aporta el ejército. No solo viola la ley de seguridad interior, sino que empezamos a imaginarnos un proceso de intervención en el territorio de fuerza de seguridad que ya fracasó en México. El fracaso de Salinas de Gortari, que fue presidente de México, cuando incorpora la Fuerza de Seguridad Nacional al territorio, es la construcción del cártel de los Zetas, que permite que vos tengas una fuerza territorial que controle desde la frontera al interior de un país. La gendarmería, siendo en un proceso de descomposición, va a terminar siendo un problema difícil de erradicar. Siempre con las fuerzas de seguridad policiales, el poder político podría tener margen de negociación o de disciplinamiento. La gendarmería es una fuerza nacional, en 23 provincias. Y yo creo que es un grave error que algún día este país lo va a pagar caro si todos seguimos con el discurso de que creemos que la gendarmería es la solución porque en teoría es más honesta que la bonaerense. Si uno sale de la capital federal y va al norte del país, que encuentra que la presencia estatal es cada vez más endeble. Cada vez hay menos policía, cada vez hay menos Estado, cada vez hay más desprotección. Las fronteras están liberadas. Cada vez están más porosas y quienes tienen que hacerse cargo de todo eso son jueces y fiscales sumamente desprotegidos. Entonces, una cosa central que hay que hacer es brindar. El Estado tiene que entrenar cuerpos muy sofisticados de protección a nuestros jueces y de protección a nuestros fiscales en esos lugares para que ellos puedan trabajar con tranquilidad. Si ellos no pueden trabajar con tranquilidad, por supuesto que el combate a este tipo de flagelos no es posible. Si uno piensa en que estos grupos tienen gran capacidad, por un lado, de comprar voluntades y si no de amenazar, porque las personas que se comprometen, vimos el caso de Bonfatti, pero hay mucha gente de buena voluntad comprometida personalmente en el combate contra el narcotráfico y lo que vemos que es gran capacidad de amenaza. Gobernadores de la provincia de Salta, Jujuy y Tucumán reclaman por la falta de fuerzas de seguridad, radares, cárceles, migraciones, aduanas y personal de investigaciones para combatir el narcotráfico. La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Seguridad que implementen medidas urgentes para combatir el narcotráfico. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Gen TV. 20 horas por Metro.